Bueno, familia, aquí tenemos la clase anterior, ¿vale? Os he dejado esta hoja, esta página, porque acordaros que hemos dicho que están relacionadas. Como acaba de mencionar, está relacionado con la primera clase, pero también con el punto sobre la I, por llamarlo de alguna manera más entendible, ¿vale? Es decir, dentro de lo que es el campo cuántico, que también estuvimos hablando de ello, y dentro de lo que es nuestro cerebro. El cerebro humano, humanamente hablando, aquí en verdad os lo tenía que comentar la vez anterior, pero bueno, estábamos hablando de otras cosas, otros términos, y entonces pues se me pasó, ¿vale? Aquí os lo traigo. Entonces, esta parte, cuando hemos hablado de los 10 días, ¿vale? En total 40, que vamos a una cuarentena, ahí estamos hablando, que hemos dicho, el proceso de cuarentena, cuando está terminado, es decir, hay una recuperación o una construcción de un objetivo, de una visión, ¿no? Por ejemplo. A todo esto, hablando a nivel ser, equilibrio, propósito, misión, visión, bueno, destino, función, esas son otras cosas que no corresponden a este programa, pero a todo le corresponde un proceso de 2400 años, matemáticamente exacto calculado. Acordaros que todo lo que yo os comento, buscad información por vuestra cuenta, por favor, ¿vale? Porque, bien, este método sí me llegó parte de la información, ¿vale? De cómo integrar las esencias, cómo ordenarlo, cómo ordenar el puzzle, básicamente. Yo lo que estoy haciendo es ordenar el puzzle, ¿vale? Entonces, para construir la imagen. ¿Qué sucede? Que nuestro cerebro, cuando hablamos de neuroasociaciones, tiene una cantidad en tiempo hablando de 2400 años. Es decir, el cerebro humanamente hablando. Por tanto, las neuroasociaciones no son las que se te han creado a través de tu familia, por ejemplo, o a través de lo que sea que te hayan contado los amigos, o a través de alguna experiencia, sino son múltiples factores. Por eso mencioné antes que esto realmente es un, digamos, entre comillas, sin fin. ¿Pero por qué sin fin? Porque estás en constante búsqueda de quién eres en verdad. Cuando llegas a hallar ese equilibrio, que ya después pasaremos a la parte del equilibrio, y a integrar el proceso, porque aquí no trata de ver una clase, la he visto una vez y me es suficiente, porque lo mencioné el otro día, mínimamente 18 veces para ver, escuchar una información, ¿vale? Es decir, el cerebro, perdón, funciona por repetición. ¿Para qué? Para integrar todos los tiempos y así convertirnos en conciencia, ¿vale? Ser conciencia y así poder desarrollar el sistema neuronal adecuado. ¿Cuál es el sistema neuronal adecuado? El sistema neuronal adecuado para nosotros hacer maravillas en nuestra vida es pensando, hablando más claramente, fuera de tecnicismos, en nosotros mismos, pero también en el que está afuera. Es decir, tenemos que hacer una balanza, ¿vale? En todo momento tenemos que hacer una balanza de lo que venimos hablando diciendo una toma de conciencia, pero es que después de esa toma uno de conciencia, pasamos a otra y después pasamos a otra y así sucesivamente.
Esta es la diferencia entre el desarrollo evolutivo y el desarrollo personal, ¿vale? El desarrollo evolutivo se basa en todos los estados de la mente, ser, alma, espíritu, origen, esencia. El desarrollo personal se basa en, digamos, mayormente en acciones, que evidentemente va ligado. Tenemos que hacer los dos a la misma vez, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros queremos construir desde afuera, que es el desarrollo personal, hacia adentro, no construimos adecuadamente. Es decir, cualquier cosa en la vida, una familia, una casa, pues, ¿qué te digo? El coche rojo, ¿no? Lo que tú quieras desde afuera, porque ahí entran las creencias inculcadas, preinculcadas e infundadas. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa, evidentemente, ser conciencia, porque somos conciencia, sí, algunos en mayor, otros en menor medida. Lo que sucede es que, bueno, digamos que no nos acordamos que lo hemos dicho, el propósito es recordar que en base al propósito tenemos dos, ¿vale? Hemos dicho, tú eres el propósito, sí. Primer propósito, tú, es decir, interno. Y tenemos dos, externo. Pero externo no va a hacer referencia a lo que vayas a hacer fuera, tipo una actividad, porque ahí hay mucha confusión, lo que las personas dicen. Es que yo estoy buscando mi propósito, estoy buscando mi qué hacer en la vida o misión, ¿no? En su defecto. Son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, venimos hablando de que somos conciencia y decimos siempre, para mayor entendimiento, hemos venido aquí, pues a recordar. Sí, es válido por un lado, pero para ser más precisos, más exactos, todavía hemos venido aquí para aprender. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano es tan ignorante, pero tan ignorante que no sabe ni en qué planeta vive. Y si sabe que vive en el planeta Tierra es porque se lo han dicho, no porque tiene conciencia de ello. De aquí y de aquí. El ser humano, estoy generalizando, ¿vale? Estamos hablando de cómo se dividen los porcentajes. 95% y después 5%, pero ese 5% se divide en, bueno, en 4%, que sería, hay variantes en verdad, ¿no? Algunos dicen que 3, otros que 4, y en uno o en su defecto en 2. Yo me quedo con 4 y después con 1%. Por eso os dije, felicidades por estar aquí, felicidades por ver y vivir e integrar este procedimiento. ¿Por qué? Porque de verdad de corazón os lo digo, va a hacer maravillas en vosotros, siempre y cuando así lo queráis, alineando en total coherencia y concordancia con quien tú eres de verdad, ¿vale? Entonces, nos interesa desarrollar la conciencia para así crear desde adentro y no desde afuera. Desde afuera es crear desarrollo evolutivo, desarrollo personal, perdón. Desde adentro es crear desarrollo evolutivo. Es decir, los dos se integran en un punto intermedio y estamos hablando del desarrollo humano. ¿Qué sucede? Que, pues, debido a métricas, por decirlo así, intereses sociales y socioculturales, se dividieron. Entonces, es importante entender que no
ha de haber ninguna división de los tiempos, en ninguno de los momentos, en ninguna de las emociones, importante, en ninguno de los pensamientos, ¿vale? Entonces, sí lo que ha de haber es orden. Por eso tú vas, haces una terapia, haces otra, haces un proceso, haces otro, después pasas a otra formación, a otro procedimiento, vas avanzando con ese orden, vas evolucionando, vas escuchándote, ¿vale? Importante, la escucha activa, la asertividad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Desde la parte psicológica os traigo la asertividad. Se considera y se conoce, sí, la comunicación asertiva, pero también se ha malinterpretado porque hace referencia a que es con el otro, hacia el otro, por cuando uno es asertivo con el que tiene enfrente, pero no consigo mismo. Es fundamental, ¿vale? Por eso digo que este proceso, es decir, el programa, más bien este programa, no es que termine aquí. Cuando terminemos y dices, he terminado el programa. Sí, has terminado el programa eh, y bueno, pues ya, has terminado de decir de mi presencia si así lo requieres. Pero, por otro lado, porque tú tienes totalmente el libre albedrío de hacer lo que quieras. Puedes seguir solo, puedes seguir acompañado, puedes seguir avanzando, puedes seguir evolucionando, puedes seguir acompañándote de mis mentorías, puedes hacer lo que tú quieras, evidentemente, ¿sí? Ahora es importante saber cuál es ese orden, cuál es ese equilibrio que tanto buscamos, que estábamos hablando, que se encuentra en el cuerpo, pero no porque la figura del equilibrio que aporta equilibrio, valga la redundancia, ¿no? A nuestro cerebro y a nuestro cuerpo y a nuestro todo, significa que tenemos equilibrio emocionalmente hablando y mentalmente hablando, porque si lo tuviéramos, no estaríamos en este tipo de procedimientos. Si lo tuviéramos, no estaríamos persiguiendo nada. Si lo tuviéramos y si tuviéramos esa alineación profunda, no pensaríamos más en abundancia, en prosperidad. Es decir, no necesitas nada. Estás equilibrado, ¿no? En teoría. Entonces aquí lo que estamos haciendo es alinearnos. Alinear para que, da igual si con palabras técnicas o no técnicas, es decir, todo vaya hacia un fortalecimiento de los valores internos, independientemente de que si los tienes o no los tienes, más bien si los tienes, pero me refiero de que si los conoces, ¿no? De que si tienes conciencia de ello. Entonces, estar están. Ahora, ya se te despertarán, sí, con las meditaciones, pero no tan solo con las meditaciones, con la acción. El hecho de que te pongas la meditación, de que hagas todo el itinerario y demás, eso es una acción, ¿vale? Entonces, el hecho de que te levantes por la mañana y que establezcas la rutina de tu día, eso es otra acción. El hecho de que decidas como lo llamo yo, limpieza humanitaria, a hacer limpieza humanitaria en tu vida, de decir, pues lo siento mucho, ya no me aportas, eso es una acción también, ¿vale? Son muchas cosas. Entonces, vamos a ir a la clase de hoy. ¿Por qué? Aquí os la he nombrado yo soy, pero ¿quién es yo soy? ¿Vale? ¿Qué significa yo soy? Hemos escuchado muchísimo a lo largo de la historia, hemos escuchado muchísimo en muchísimas corrientes espirituales, ¿no? Y yo también lo he dicho y lo digo, cierto es, ser, exacto. Ahora, ¿cómo llegamos a ese ser? ¿No? Lo hemos traído desde otras perspectivas más un poco básicas. Aún así, esto sigue siendo básico, todo lo que veáis así aquí, así que de verdad
cálmate, relájate, disfruta de la clase, ¿vale? Porque vamos a entender una ley fundamental y es que yo soy no puede existir sin la ley del ahora, ¿vale? La ley del presente, la ley del eterno presente ahora. Acordaros que en las meditaciones hablamos del infinito, pero es que el infinito es presente. Eso es infinito, ¿vale? Entonces, aquí os voy a pasar a comentar todo. Entonces, no quiero que os enfoquéis en la parte de abajo, porque no voy a ir de abajo a arriba, sino al revés, ¿vale? Acordémonos de los circulitos de la hoja anterior, de la clase anterior, y hemos dicho, hemos dejado adelantado de que se encuentra aquí. Vamos a entender qué es lo que se encuentra allí. Así que pasamos a por nuestra segunda parte.